Hermanos, vamos a orar para encomendar la enseñanza de la palabra en esta mañana. Si Él no nos dispone, si Él no me ayuda, si Él no santifica la enseñanza, en vano trabajamos nosotros. Así que vamos a orar para que el Señor disponga nuestro corazón. Incline su rostro y con reverencia acompáñeme en esta corta oración. Amado Dios, creador de cielos, tierra y mar, y de todo lo que en ellos existe, damos a ti la gloria, la honra y el honor en estos momentos, y te suplicamos que dispongas nuestro corazón para que la palabra que hoy se va a predicar caiga como en tierra fértil, y esa palabra crezca y produzca fruto que te honre y te glorifique, Altísimo Señor, al 100, al 60 y al 30, según tú lo tengas dispuesto. Ayúdanos, Padre, a que nuestros sentidos estén dispuestos. Quita toda distracción, sueño y pereza, y danos un corazón receptivo para recibir el mensaje de tu palabra. Guía mis palabras, Señor. No mires mis pecados. Y permite, Padre, que lo que enseñe sea conforme a tu verdad. Y tu pueblo aquí reunido sea edificado, consolado, exhortado y animado a vivir para tu gloria. Te pido esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias, por favor, en primer libro de los Reyes, capítulo 18. Primer libro de los Reyes, capítulo 18. Todos allí ubicaditos. Dice así la palabra de Dios. Pero antes de leer, quiero recordarles que siguiendo con las meditaciones de la vida del profeta Elías, hoy iniciamos el capítulo 18, donde consideraremos los versículos 1 al 16, pero vamos a leer hasta el 19. Así que ahora sí leamos nuestro pasaje, primer libro de los Reyes, capítulo 18, 1 al 19. Dice así la palabra de Dios. Lean y verá que no se duermen, no se van a distraer y están concentrados aquí. Dice así: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí.
y a reinos y a naciones, Él les ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 50 varones, a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías dijo, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Así que ese será el pasaje en el cual vamos a meditar esta mañana, queridos hermanos. Hasta el versículo 16. La enseñanza para el día de hoy lleva por título El corazón de un rey impío. El corazón de un rey impío. El pasaje que consideraremos el día de hoy, si nos alcanza el tiempo, tiene básicamente 4 escenas. En los versículos 1 y 2 encontramos el cuarto mandato de Dios a Elías. En los versículos 3 al 4 encontramos el corazón misericordioso de un siervo de Dios. En los versículos 5 al 6 vemos el impío corazón del rey Acab. Y en los versículos 7 al 16 vemos el encuentro de Elías con Abdías, el mayordomo del rey Acab. Así que con la ayuda del Espíritu Santo, mis amados hermanos, esta mañana vamos a meditar en estas 4 escenas que nos muestra esta narrativa de la palabra de Dios. En primer lugar, veamos la escena del cuarto mandato que Dios dio al profeta Elías. Versículos 1 y 2 dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Amén. El texto inicia diciendo, pasados muchos días, es decir, pasados más de 1000 días, o en el 3er año de la sequía, vino a Elías palabra de Jehová. ¿Dónde estaba Elías cuando vino esta palabra de Dios a él? Viviendo en la casa de la viuda, donde Dios lo sustentaba con aceite y con harina. La harina nunca faltó y el aceite tampoco. Más de 1000 días después, dice allí, que vino palabra de Jehová a Elías. La primera vez que vino palabra de Jehová a Elías fue cuando se presentó ante el rey Acab para anunciar el juicio de la sequía en Primera de Reyes 17:1. Aunque el texto no dice ahí, se infiere que él fue y le dio esta palabra, esta profecía, porque Dios lo mandó. Versículo 1 dice, entonces Elías Tisbita, del capítulo 17, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esa es la primera vez que le da el Señor un mandato a Elías. La segunda vez que Dios le dio un mandato a Elías fue cuando, después de darle la profecía al rey Acab, el Señor le dice en el verso 2 del capítulo 17: apártate de acá y vete al arroyo de Querit, porque allí yo he dado orden a los siervos que te sustenten. Y el profeta fue e hizo como Dios le había dicho. Y efectivamente los siervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y así pasaron muchos días, siendo sustentado por los cuervos hasta que el arroyo de Querit se secó. La tercera vez que vino palabra de Jehová a Elías fue cuando el arroyo se secó, y Jehová dijo que fuera a morar a Sarepta de Sidón, porque allí Dios había dado orden a una viuda que lo sustentara. Y efectivamente el profeta obedece la palabra de Dios y fue a Sarepta de Sidón, fuera de Israel, a la parte norte de Israel, cerca al mar o a las orillas del mar Mediterráneo, y allí encontró a una viuda. Y ustedes ya saben la historia porque ya la estudiamos. Y la cuarta vez que Dios le da palabra o un mandato a Elías es esta que estamos estudiando, esta que vamos a ver el día de hoy. Elías, después de 3 años y medio de estar escondido, primero en el arroyo de Querit y después en la casa de la viuda en Sarepta de Sidón, ahora debe presentarse ante el rey Acab para decirle que Jehová va a hacer llover sobre la tierra. Versículos 1 y 2 del capítulo 18 dice: pasados muchos días, esos muchos días entiéndase más de 1000 días, más de 3 años, porque fueron 3 años y medio que duró sin llover sobre la tierra. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año de la sequía, se infiere, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Verso 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Amén. En consecuencia a lo anterior, vemos que los movimientos de Elías estaban ordenados, coordinados por Dios. Cada vez que Dios le daba una orden, el profeta obedecía fielmente la palabra del Señor. En este caso le dice: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y el texto dice que Elías fue a mostrarse a Acab. Elías, como en las veces anteriores, obedeció sin dilaciones los mandatos de Dios, porque era un siervo de Dios que vivía para hacer la voluntad de Dios. Cuando tú y yo decimos ser siervos de Dios, la característica del siervo de Dios es que obedece los mandatos del Señor. Amén. En tercer y último lugar, el texto dice que el hambre era grave en Samaria. Esto indica que el pueblo estaba pasando por una situación de hambruna muy pero muy difícil debido a la intensa y larga sequía que azotaba el país. Hermanos, la situación era muy grave en la nación. El hecho de que no hubiera llovido ni hubiera caído rocío, porque así dice, no hubo lluvia ni rocío. Entonces el hecho de que no hubiera llovido ni hubiera caído rocío
por 3 años y medio sobre la nación, debió ser algo espantoso, hermanos. Los ríos y los arroyos se habían secado. No había cultivos, no habían pastos para los ganados. En consecuencia no había leche, ni queso, ni uvas, ni trigo, ni aceite, ni cebada, ni hortalizas. Si acaso el pescado por ahí que sacaban del mar o de algún lago, etcétera. El hambre era grave en Israel. Por eso el texto dice que el hambre era grave en Samaria. Por supuesto, esto era consecuencia del juicio de Dios por el pecado del rey y de la nación. El rey con su perversa mujer Jezabel habían contaminado la nación con la influencia aberrante de sus falsos sacerdotes y profetas. Había nada más ni nada menos que 900 sacerdotes y profetas de los falsos dioses Baal y Asera. Los altares del falso dios Baal y su extensión sobre la tierra habían suplantado a los altares de Jehová. En otras palabras, este perverso rey y su mujer habían sembrado desgracia sobre la nación y ahora en consecuencia estaban cosechando la maldad de su pecado en la nación. Habían sembrado vientos y ahora estaban cosechando tempestades por su pecado. En segundo lugar, siguiendo con la exposición de nuestro pasaje, en los versículos 3 y 4 podemos ver la escena del corazón temeroso y misericordioso de un siervo de Dios en medio de la apostasía. Esto es muy importante entenderlo. En medio de la apostasía, en medio de la maldad, hay hombres y mujeres que no doblan la rodilla ante Baal, que no se inclinan ante dioses falsos, sino que se mantienen firmes y fieles confiando en el único Dios verdadero. Así que a continuación vamos a ver la escena del corazón temeroso y misericordioso de un siervo de Dios en medio de la apostasía. Primero de Reyes, capítulo 18, versículos 3 y 4. Dice así: y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Amén. Podemos ver que la escena cambia de la casa de la viuda donde Elías recibe la palabra de Dios para que vaya a presentarse ante Acab. Ahora la escena cambia de la casa de la viuda y ahora somos llevados a la narrativa, o en la narrativa, al palacio del rey Acab. Y se nos dice que Acab tenía un mayordomo de confianza que se llamaba Abdías. El nombre Abdías significa servidor de Jehová. Y este Abdías no debe confundirse con el profeta Abdías, o uno de los profetas del Antiguo Testamento, de los profetas menores. Este es otro Abdías. Entonces, ¿qué significa el nombre Abdías? Servidor de Jehová. Su nombre es acorde a su carácter, porque el texto nos dice que Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Me llama mucho la atención la palabra en gran manera, porque destaca el temor que tenía Abdías por el Señor. Era un santo temor que lo llevó a arriesgar su propia vida, escúchenlo. Era un santo temor que lo llevó a arriesgar su propia vida para preservar la vida de 100 profetas de Dios en la nación de Israel que le había dado la espalda al Señor.
¿Y qué hizo este hombre? Los escondió de 50 en 50 en cuevas para que no fueran asesinados, y al mismo tiempo les sustentó con pan y agua durante esa terrible persecución que Jezabel y su esposo Acab desataron contra los siervos de Dios. Así que para Abdías hacer esto implicaba poner en riesgo su propia vida, porque si llegaba a ser descubierto, sería ajusticiado por traición en las manos del rey, al cual no le temblaba la mano matar al que se le interpusiera en su camino. Así que esto es un gran ejemplo de amor y valentía de parte de Abdías en favor de los fieles profetas de Dios que no doblaron su rodilla ante Baal. Este proceder de Abdías es un reto y una gran confrontación que nos enseña a todos nosotros que el temor a Dios implica estar dispuestos a dar lo más preciado que tengamos y aún nuestra propia vida con tal de agradar al Señor. Vuelvo y repito, este proceder del siervo Abdías o del mayordomo del rey Acab es un reto y una gran confrontación para todos nosotros que nos enseña que el temor a Dios implica estar dispuestos a dar lo más preciado que tengamos y aún nuestra propia vida, poner en riesgo nuestra propia vida con tal de agradar al Señor, de servirle a Él. Que no se nos olvide esta verdad. Vamos a mirar unos textos bíblicos que nos hablan de que el temor a Dios nos lleva a dar lo más preciado y aún arriesgar la vida para agradar al Señor. Génesis 22, 12. Génesis 22, 12. Dice así la palabra de Dios. Y dijo, ¿quién dijo? Dios, estas palabras. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, Isaac. Aquí estamos en el contexto cuando Dios manda a Abraham sacrificar a su único hijo que le había sido dado por Sara en su vejez, el hijo de la promesa del cual vendría la nación de Israel. Abraham obedeció el mandato de Dios igual que Elías y fue al monte Moriah y preparó el altar y alistó la leña y amarró al muchacho y lo puso sobre el altar del holocausto y cogió su cuchillo y cuando ya lo iba a degollar, a sacrificar, se escucha la voz del cielo que le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño o no le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Cómo conoció Dios? ¿O cómo se evidenció que Abraham era un verdadero siervo de Dios que temía a Dios? Por cuanto no rehusó a su único hijo para el sacrificio. Así que el temor a Dios, hermanos, implica estar dispuestos a entregar lo más preciado que tengamos en este mundo con tal de obedecer su santa y perfecta voluntad. Abdías estuvo dispuesto a poner en riesgo su propia vida, escondiendo a estos sacerdotes de Dios y llevándoles pan y agua. De pronto, al ser descubierto, si lo descubrían, lo mataban, porque era acusado de traición al rey. Pero estuvo dispuesto ¿a qué? A hacer esto, porque era en gran manera ¿qué? Temeroso de Jehová. ¿Eres tú en gran manera temeroso de Dios? Pregúntese en esta mañana, querido hermano y hermana, ¿realmente yo soy en gran manera temeroso de Dios? ¿O su temor es un temor
superficial y pasajero. Es simplemente mandamientos de hombre, como dice la palabra. Si tú temes realmente a Dios, estás dispuesto a despojarse de aquello que amas, de aquello que tienes como un ídolo, con tal de obedecer y de agradar a aquel que lo creó, a aquel que lo tomó por soldado. Porque el que viene a formar parte de la milicia del Señor no se enreda en los negocios de la vida, sino que trabaja y sirve a su capitán, dueño y Señor, el Señor Jesucristo. Así que, hermano y hermana, ¿eres tú en gran manera temeroso de Dios? Todos los días estamos llamados a vivir en santo temor y en santa reverencia a Dios, pero no de palabras. Sí, pastor, yo soy muy temeroso de Dios, yo voy los domingos a la iglesia. ¿Y qué? Si viene a la iglesia, si escucha la palabra de Dios y le entra por un oído y le sale por el otro, ¿de qué le servirá eso? La palabra de Dios tiene que ser su vida, su norma de fe y conducta. Si no es así, estás jugando a ser cristiano y un día se le pasará la factura de cobro, porque con Dios no jugamos. Debemos ser en gran manera temerosos de Jehová. Escuchen lo que dice Proverbios 14:26 acerca de esta verdad. Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Amén. Oh, qué maravilloso pasaje, ¿no les parece? Proverbios 14:26 dice que en el temor de Jehová, ¿qué está? La fuerte confianza. Si realmente tenemos temor a Dios, tenemos una fuerte confianza, una fe estable, segura. Porque lo que nos da estabilidad es confiar en el Dios que hizo los cielos y la tierra, en la roca eterna de nuestra salvación. El que teme a Dios es porque confía en Él y sabe que aunque le maten y aunque no gane los aplausos del mundo, lo importante para Él es la gloria de Dios, la satisfacción de Dios al ver mi vida andando en sus caminos. Porque así como el Padre humano se agrada del Hijo que camina en rectitud, así nuestro Padre Celestial se agrada de los que le temen y los que obedecen sus mandamientos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y escuchen lo que dice: y esperanza tendrán sus hijos. ¿Qué tienen los que temen al Señor? Esperanza. Hace 8 días hablaban de la esperanza, esa esperanza eterna de nuestra salvación. Esperanza tendrán sus hijos. No solamente los hijos de Dios, sino aún nuestros hijos, porque si nuestros hijos nos ven en santo temor y reverencia a Dios, vamos a sembrar en ellos lo mismo. ¿Qué están viendo sus hijos en su casa? ¿Ven que usted teme a Dios o que le importa lo mismo 8 que 80? Si usted no se sonroja, si a usted no le duele en su corazón ver cómo se blasfema el nombre de Dios en las redes sociales, en la televisión, en las películas, pues déjeme decirle que tú no temes a Dios. Ver la creciente maldad que se ha extendido y que se ha proliferado por la tierra es supremamente doloroso, hermanos. Y nos debe llenar de dolor ver cómo se llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo van a tener esperanza nuestros hijos si nosotros no les sembramos la verdad? Si usted deja de sembrarle la verdad a sus hijos, la verdad de la palabra de Dios, el enemigo y el mundo los adoctrinará, y los adoctrina constantemente con la doctrina del diablo, contraria a la voluntad de Dios.
con la ideología de género que pulula y se mete como un cáncer que invade de manera vertiginosa las familias y los hogares, destruyendo a la familia, hermanos. ¿Cómo van a tener esperanza nuestros hijos si no tememos a Dios? Si no les enseñamos a temer al Señor. Eclesiastés 8, versículos 12 al 13, vaya conmigo allá rápidamente. Eclesiastés 8 del 12 al 13. Dice la palabra de Dios. Eclesiastés 8, 12 al 13. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, y con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Amén. Qué pasaje tan confrontador, hermanos. Dice aquí Salomón que aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, es decir, haga actos impíos y no pase nada, nadie lo juzgue y ande orondo y burlándose de las cosas de Dios, aunque haga mal 100 veces, dice, y prolongue sus días, Salomón está seguro y confiado de una cosa: yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Al impío le va bien y muchas veces lo vemos gordo y rozagante y como que no le pasa nada, pero más le irá bien. Ese bien de los impíos es temporal, es pasajero, pero más le irá bien a los que temen a Dios, a los que temen a su presencia. ¿Temes tú a Dios? Teme en su presencia. Debes venir a la iglesia con santo temor y santa reverencia, porque Dios habla a través de su gloriosa palabra. Dice, y que no le irá bien al impío no le irá bien, por un momento le va bien, después su gloria palidece, se opaca y viene el juicio sobre él. Ni le serán prolongados los días, porque no tendrá vida eterna, que son como sombra, porque no teme delante de la presencia de Dios. Ahí está el gran contraste entre el que teme y no teme. Así que, amado hermano, hoy es el día en que tú debes salir de aquí hoy con santo temor y santa reverencia, y procurar siempre ese santo temor y esa santa reverencia hacia el Redentor, hacia el Creador, al que está en todas partes, al que todo lo ve, que todo lo sabe y todo lo puede. Se complace Jehová en los que temen su nombre y en los que esperan en su misericordia. Solo Dios se complace en los que le temen y esperan en su misericordia. Y siguiendo con la exposición de nuestro pasaje, en tercer lugar podemos observar en los versículos 5 y 6 el impío corazón del rey Acab. Versículos 5 y 6 de Primero de Reyes 18. ¿Qué dice? Y dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservar la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Amén. Así como una pluma que se lanza al aire, hermanos, revela la dirección del viento. ¿Usted ha cogido una pluma y la ha botado al aire? Siempre va a revelarle la dirección del viento. Entonces, así como una pluma revela la dirección del viento, así también en esta escena y con estas palabras el rey Acab, dichas a su mayordomo Abdías, en ellas podemos ver lo que había en el corazón del rey Acab. Bien dijo el Señor Jesucristo:
de la abundancia del corazón hablarán nuestros labios. En estas palabras que le dice el rey al siervo Abdías, no hay ni una sílaba acerca de Dios. No hay ninguna evidencia de arrepentimiento y dolor por sus abominables pecados contra Dios y contra la nación. Después de Dios, lo que más debía interesarle a este rey era el bienestar de su pueblo, ¿o no es así? Pero tampoco vemos que en sus pensamientos haya preocupación para su pueblo. No hay ningún vestigio de dolor ni preocupación por la situación de hambre y miseria que está pasando la nación. Solo le interesaba conseguir hierba para mantener con vida a sus caballos y a sus mulas, para traer la comida de lejos para el palacio. El corazón del rey era un corazón endurecido y egoísta, que no tenía ningún vestigio de temor a Dios. Y solo pensaba en su propio bienestar y no en el de su pueblo. A tal punto que dice el texto que se dividieron el país para recorrerlo de arriba abajo y hallar hierba para sus bestias, no comida para el pueblo. Terrible, ¿no les parece? Entonces ahí se evidencia la maldad de este rey. El corazón de este rey era un corazón similar al corazón de Faraón, el que estaba gobernando a Egipto cuando Moisés fue a librar a la nación de Israel. Así que el corazón de este rey era similar al corazón de Faraón, el cual cuando veía el poder y el juicio de Dios en la manifestación de las plagas sobre Egipto, cuando Moisés oraba, no se arrepentía, sino que más bien endurecía su corazón y se rebelaba más contra Dios, a tal punto que murió su propio primogénito debido a su pecado. De igual manera, el rey Acab y su mujer Jezabel, viendo el poder y la ira de Dios evidenciados en la terrible sequía que el profeta Elías había anunciado y que la habían cosechado por 3 años y medio, en lugar de arrepentirse y pedir perdón, endurecieron su corazón y se llenaron de rabia y de odio contra el profeta de Dios. Mataron a los profetas. Jezabel mandó matar a los sacerdotes de Jehová, y Acab se dedicó a buscar a Elías por todas partes, aún en las naciones circundantes, añadiendo así maldad a su maldad, en lugar de arrepentirse. Ahí tenemos lo que es un corazón que no teme a Dios. Esto pone de manifiesto una de las doctrinas de la fe reformada, y es la terrible depravación de la naturaleza humana. Una de las doctrinas de la fe reformada es la depravación total del hombre. El hombre no se hace pecador porque peca, como algunos enseñan. El hombre peca porque es pecador, inclinado a lo malo. Aquí hay una gran lección que debemos aprender, y es que por más severos y prolongados que sean los juicios y los azotes de Dios, el hombre impío permanecerá endurecido contra el Señor, centrado en sus intereses egoístas y mundanos. Y a menos que Dios en su misericordia y en su poder soberano haga una obra de gracia salvadora en el corazón del impío, el impío no se arrepentirá de su maldad si Dios no toca primero su corazón y le da vida. A veces uno tiende a creer, hermanos, que después de una difícil y angustiosa prueba que pase la humanidad o una persona en particular, se arrepentirá
y cambiará de manera radical, pero no es así como lo podemos ver. Por eso Jeremías escribió en el capítulo 5, versículos 1 al 3, las siguientes palabras. Jeremías 5 del 1 al 3 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron convertirse. Terrible esto que dice Jeremías. Dice, ¿no miras, oh Jehová, la verdad? En el verso 3. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Por el contrario, endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Por más juicios que les había mandado el Señor, no quisieron oír. Los azotes no sirvieron para nada. No escucharon su voz. No les dolió la reprensión del Señor. Siguieron endurecidos en su propia maldad. Escuchen lo que dice Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 al 11, acerca de esta terrible condición del corazón impío que no ha sido regenerado por la gracia de Dios. Apocalipsis 16, 8 al 11, dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. Y en lugar de arrepentirse, dice, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Y qué hicieron estos con esta plaga? Blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Notan ustedes cuál es la condición de un corazón impío? No se arrepiente, a pesar de sentir y experimentar los azotes de Dios, los juicios de Dios sobre su vida. Esto es muy triste y lamentable, la obra que hizo el pecado en el corazón del hombre. El corazón del hombre es perverso y duro como el hierro, duro como el diamante. Y a no ser que Dios en su gracia y misericordia le toque, no entenderá, no se arrepentirá. Puede que finja arrepentirse por un poco de tiempo como hacía Faraón y después vuelve a sus andanzas. Vemos aquí que por más que experimentaron úlceras, que por más que experimentaron calor y juicio sobre sus vidas, blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. ¿Qué estamos viendo en esta humanidad, hermanos? Que la gente ve que esto es verdad y no lo aceptan y prefieren morir en sus delitos y pecados, abrazando la maldad. Y lo más grave, legalizándola ante la ley de los hombres, pero no ante la ley del único Dios verdadero. Los hombres pueden decir y legalizar, decir, esa mata de limón, desde hoy en adelante firmamos aquí y va a ser una mata de mango. Pueden decir lo que quiera y firmar lo que quiera y aprobar lo que quieran. Pero el limón seguirá siendo limón y el mango seguirá siendo mango. ¿O no es así? Nadie puede cambiar el diseño de Dios. Nadie puede hacerse hombre siendo mujer. Y nadie puede hacerse mujer siendo hombre. Su genética testifica que no es así.
pero ni aún así se arrepienten de su pecado y de su maldad, y endurecen su corazón y blasfeman el nombre del Señor. Pueden llamar matrimonio lo que Dios no llama matrimonio y aprobar que se llama matrimonio lo que Dios no llama matrimonio. Pero nunca será matrimonio, porque el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Esa es la verdad. Y puede que me apedreen por decir esto, pero es la verdad de Dios. ¿Cuán diferente era el corazón de David, por ejemplo, al corazón del rey Acab? En una ocasión, por un pecado de David, porque David era pecador, pero era un pecador hijo de Dios, que le dolía pecar y se arrepentía. Y una vez hizo un censo sobre la nación y Dios, por su pecado, porque Dios le ha mandado que no lo hiciera, y fue incitado por Satanás a hacerlo, vino juicio sobre la nación y sobre el rey. Y escuchen lo que él dijo cuando vino el juicio. Segundo de Samuel 24, versículos 17 al 25. Rápidamente, hermanos. Segundo de Samuel 24, 17 al 25 dice, está recibiendo el juicio de Dios y dice, segundo de Samuel 24, 17 al 25 dice, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, escuchen lo que dijo, yo pequé, yo hice maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. ¿Qué sentía David cuando vio que el juicio caía sobre su pueblo? Pidió que el juicio cayera sobre él y que no castigara al pueblo. ¿Qué hizo Acab? No hizo eso. Siguió orando, buscando comida para las bestias. No le importó, no se arrepintió, no le dolió en su corazón haber ofendido a Dios. Pero vemos aquí a David haciendo todo lo contrario. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube, levántate, levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey sobre la tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene a mí mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y escuchen, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga de Israel. ¿Ven ustedes la diferencia del corazón de un rey impío al corazón de un rey conforme a Dios? Le dolió en su corazón el juicio. Oró, ofreció sacrificios, se humilló y Dios escuchó. Pero Acab no hizo eso. Por el contrario, vino desgracia sobre él. Y en cuarto y último lugar, en el desarrollo de la exposición de nuestro pasaje, vemos el encuentro de Elías con Abdías. Dice, versículos 7 al 16, y yendo Abdías por el camino, es decir, a buscar la hierba para las bestias, como el rey le había mandado, se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy.
ve di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te ha hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, y al no hallarte, él me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde la juventud. ¿No has sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y él le dijo, o Elías le dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Amén. En este pasaje tenemos el encuentro de dos siervos de Dios cumpliendo diferentes funciones. El uno como mayordomo en la corte del malvado rey Acab, siendo instrumento del Señor para preservar la vida de los profetas del Señor en esta tierra, y el otro como profeta de Dios anunciando juicio sobre el pecado de la nación por la idolatría de sus gobernantes. Qué maravilloso, hermanos, ver cómo los siervos de Dios cumplimos en alguna manera un oficio, una labor en la obra del Señor sobre la tierra. Estos dos siervos eran instrumentos de Dios para cumplir su voluntad sobre esta tierra. En segundo lugar, podemos ver el respeto que Abdías mostró por el profeta Elías. Nos dice el texto que cuando lo vio, eres tú, mi señor Elías, y se postró en tierra. Mostró respeto por el siervo de Dios. Hoy en día no se muestra respeto por los siervos de Dios. No se muestra respeto por las cosas de la iglesia, por las cosas de Dios. Hay una frialdad de corazón en muchas personas. En tercer lugar, ante la orden que el profeta Elías le da al mayordomo, Abdías, de ir a decirle al rey que venga a encontrarse con él, entonces el profeta, el siervo Abdías teme que cuando él vaya a anunciarlo, entonces el Espíritu de Dios quite a Elías y lo esconda, y entonces cuando el rey venga, entonces va a ser considerado como un mentiroso y entonces el rey lo va a matar. Entonces Abdías estaba temeroso porque él sabía que al rey Acab no le temblaba la mano para matar a cualquiera. Y ante este temor de Abdías, Elías pone a Dios por testigo y le dice: vive Jehová tu Dios, que hoy me mostraré a Acab, dándole entonces seguridad a Abdías para que vaya y cumpla lo que el profeta le manda. Entonces Abdías, fortalecido con esta palabra de el profeta Elías, va y le da aviso al rey, y el rey viene a encontrarse con Elías. Eso será lo que veremos en el próximo sermón. Así que hoy quiero terminar esta enseñanza, hermanos, mirando cómo un profeta de Dios, un siervo de Dios, puede dar confianza y seguridad a otros siervos de Dios con sus palabras. Yo no sé si están recibiendo seguridad, fe, confianza con la exposición de la palabra del Señor a través de este siervo pecador como ustedes. Ok. Así que esto es lo que vemos allí. Quiero mirar unas aplicaciones cortas. Es una gran bendición, vemos en el texto que hemos estudiado hoy, es una gran bendición ser temerosos de Dios desde la juventud. En dos partes, el texto dice que Abdías dijo a Elías:
que él era temeroso de Dios. En una parte dice en la narrativa que era en gran manera temeroso de Jehová. Y en otro dice que era temeroso de Dios desde su juventud. Así que es una gran bendición, joven que me escucha, ser temeroso de Dios desde pequeño, desde su juventud. ¿Cuántos problemas, cuántas desgracias nos evitaríamos si nosotros fuésemos temerosos de Dios desde nuestra juventud? ¿O no es así? ¿De cuántas desgracias se están quejando muchos hoy y están cargando con ese lastre por no haber sido temerosos de Dios en su juventud? ¿Sí o no? ¿Saben por qué? Porque cuando somos temerosos de Dios nos apartamos del mal. En Proverbios 14:27 dice, escuchen, Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué es el temor de Jehová? Manantial de vida que nos aparta de los lazos de la muerte. Joven, si tú temes a Dios desde tu juventud, te apartas de los lazos de la muerte. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. En segundo lugar, cristiano que me escuchas en esta mañana, que llevas tiempo asistiendo a la iglesia, escuche esto: no hay excusas si realmente eres un hijo de Dios. Siempre podemos ser útiles en la obra de Dios y dar testimonio de su poder, aunque estemos rodeados de impíos y de peligros. Un ejemplo lo tenemos en Abdías. Siendo siervo, mayordomo de un rey impío que no le temblaba la mano para matar a nadie, eso no fue excusa. ¿Para qué? Para ser un siervo temeroso de Dios que ayudó a los siervos de Dios y los sustentó con pan y agua, hermanos. Así que no saque excusas, que es que yo no puedo, que es que allá se burlan de mí. No hay excusas ante el peligro, ante la persecución, para sacar eso como excusa de no servir a Dios. Abdías es un ejemplo que nos reta y nos confronta a nosotros. Estuvo dispuesto a poner en riesgo su propia vida con tal de ayudar a los siervos de Dios, de procurar el avance del reino de Dios y sostener con vida a los que no habían doblado su rodilla ante Baal. También vemos el ejemplo en José, en Daniel, fueron preservados y allá en peligro, en medio de reyes impíos, fueron luz en medio de las tinieblas. ¿O no es así? Y en tercer lugar, las situaciones de adversidad y de prosperidad, recuerden, no producirán por sí mismas corazones transformados. Lo vemos en Acab, lo vemos en otros, a menos que Dios en su bondad santifique estas situaciones en nuestra vida. Solo así servirán esas adversidades y esas situaciones de prosperidad. Porque en prosperidad nos olvidamos de Dios. En lugar de acercarnos más a Él, nos olvidamos y nos vamos a disfrutar del mundo y nos olvidamos de Dios. Y en adversidad no nos arrepentimos. Y si pasamos por dolores, fue como si no nos hubiera dolido. Así que la adversidad y la prosperidad no producirán por sí mismas corazones transformados. Necesitamos de la gracia santificadora de Dios en esas adversidades, en esas prosperidades, para que en nuestra vida realmente glorifique y honre a Dios en medio de esas situaciones. De lo contrario, esas adversidades y esas prosperidades servirán como castigos condenatorios para el individuo en el día del juicio. En el día del juicio, la sequía de 3 años y medio testificaría contra el rey Acab, pero no testificaría en contra de Abdías, porque hizo la voluntad de Dios, ¿sí o no? Bendito sea Dios que nos hable estas verdades. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Y en cuarto y último lugar, amigo que me escucha, que no tienes a Jesús, que no confías en Jesús, que tal vez puedes llevar asistiendo a la iglesia por mucho tiempo, pero que realmente no has creído en Cristo. Solo Jesucristo, amigo, solo Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, puede santificar tu vida, puede santificar tus pruebas, tus desgracias, tus pecados y hacerte un siervo y una sierva útil en las manos de Dios. Por tal motivo, hoy te invito a que arrepentido y en fe vengas al Salvador, confesando tus pecados y creyendo que Él pagó en la cruz del Calvario el precio de tus iniquidades. Ven hoy a Jesús, amigo. Mañana puede ser tarde. ¿Quién le garantiza a usted que mañana amanezca vivo? Nadie. La salvación es hoy, no mañana. Ven hoy a Jesús y confía en el que dio su vida para perdonar nuestros pecados en la cruz. Solo Él te puede lavar, solo Él te puede limpiar y hacer de ti una nueva creación. Que Dios te haya hablado, amar, hermano y amigo, al corazón. Colóquese de pie. Padre bendito, santifico tu santo nombre en esta mañana y te ruego, Altísimo Señor, seas tú aplicando tu palabra por tu Santo Espíritu a nuestra vida, concediéndonos vivir para tu gloria cada día, Señor. Perdona nuestras faltas y ayúdanos, Altísimo Dios, a vivir conforme a tu voluntad y a ser en gran manera temerosos de Jehová cada día de nuestra vida, Señor. Padre, permite que esta juventud que se está levantando desde pequeñitos sean temerosos de Dios, que sus padres les inculquen y los adoctrinen en la palabra de Dios para que teman a Jehová, porque ese es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Señor, guarda a los muchachos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y santifícanos a nosotros también, Señor, y pon en nosotros cada día tu santo temor. Y ayúdanos a estar dispuestos a dar, a despojarnos de aquello que amamos y tenemos por sublime, con tal de obedecer tu palabra, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a ser como Abdías, a ser como Elías, mi Señor. Pero sobre todo ayúdanos a ser como nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el propósito supremo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Que seamos conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por mostrarnos a través del profeta Elías y de Abdías la voluntad nuestra, la voluntad tuya para nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. Te alabo, te bendigo y te ruego que santifiques a cada uno de mis hermanos en este día para gloria de tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios, que